Buen día, buenas tardes, espero que estén muy bien. Esta clase expositiva se corresponde con la unidad temática 1 del programa de la materia Teorías Territoriales de la Cátedra Roca de Tulane. Tiene como finalidad, esta unidad temática se llama El territorio y la ciudad como objeto de estudio. No es una clase teórica en el sentido literal del término, sino que lo que pretende hacer es ayudarlos a conformar un andamiaje, un marco, un esqueleto que a ustedes les permita interpretar los textos que se sugieren en la bibliografía de esta unidad temática del programa. Estos materiales fueron construidos por distintos autores en distintos momentos históricos, con otros fines que no fueron los de armar este programa. Acá los vamos a usar en el marco de los contenidos que propone la cátedra para empezar a pensar en la ciudad desde las teorías territoriales. También de alguna manera lo que vamos a ejercitar o a empezar a poner en práctica con esta clase teórica es la idea de poder articular contenidos de distintas disciplinas para poder pensar a la ciudad y también para empezar a transformarla. Y también de alguna manera vamos a empezar a poner a prueba esta idea de poner a prueba las teorías, justamente. Vamos a poner en práctica, mejor dicho, esta idea de poner a prueba las teorías. Y también al finalizar agrego algunas preguntas que les van a permitir ayudar a pensar casos conocidos por ustedes a partir de estas primeras ideas o núcleos teóricos los que les proponemos en esta unidad temática. Bueno, los invito a escucharla. Bien, empezamos. Tal vez sirva para seguirme en la presentación tener a mano el programa de la materia, porque los contenidos de esta presentación se organizan con esa lógica. Aunque agregué un punto inicial en el que voy a situar estos contenidos en el marco de las partes de la materia y de la propuesta pedagógica de la cátedra, que la propuesta pedagógica incluye también a Plan 1 y a Plan 2. Y también voy a plantear algunas ideas sobre cómo entendemos o qué entendemos por teorías, por conceptos y para qué los vamos a usar en esta materia. También, luego sí, voy a desarrollar los contenidos de la unidad temática 1. En el primero refiere a cómo entendemos el territorio y a la ciudad, desde una mirada compleja, como emergente de la relación entre el espacio y la sociedad. A partir de este momento, la ciudad ya no va a ser solo lo material. En la unidad temática 2 enfatizamos la idea de que el espacio está producido socialmente. Enfatizamos que la sociedad en cada momento histórico la construye, por eso es fundamental la idea de proceso en el abordaje de la ciudad. Y en el tercer grupo de contenidos voy a hacer énfasis en las visiones que existen para abordar a la ciudad, coincidentes con estos planteos que planteaba recién. Y destacamos también el paradigma o el enfoque de la sustentabilidad como una mirada integral e integradora de la ciudad. Bien, estamos en el punto 0 de la presentación. En esta parte intentaremos clarificar qué entendemos por teorías, qué partes tienen, a qué llamamos teorías territoriales y qué temas trata la materia teorías territoriales en el marco de la carrera de arquitectura que se da en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y cuál es la propuesta que hace nuestra cátedra para abordarla. Bien, ¿qué entendemos por teorías? Sautou plantea que las teorías son un conjunto de elementos relacionados que sirven para algo. Plantea que son un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se usan para explicar algunos fenómenos. Esta autora también tiene una idea que resulta interesante traer para esta materia, que es en la cual ella dice que todo lo que nos rodea es teoría. ¿Con esto qué quiere decir? Que la teoría no está solo en los conceptos, en los marcos teóricos o en los libros, sino también en cada momento que observamos la realidad. ¿Por qué la rescato? En arquitectura habrán oído hablar de la idea de faros de la cultura, usada en Curitiba, de bibliotecas parque, usada en Medellín, en ambos casos usada para llamar a las bibliotecas como espacios públicos. También habrán escuchado la idea de basura cero o de urbanización de villas. Todos estos términos usados de esta forma y no de otra están refiriendo a conceptos. Y esos conceptos de alguna manera están explicando unas ideas y no otras. También es importante entender, cuando hablamos de teorías, que las interpretaciones que nosotros hagamos de ellas
deben situarse, que son específicas de cada momento histórico. En relación a esto, Castells plantea que las herramientas teóricas, si bien no tienen fronteras históricas o geográficas, cada análisis concreto que hagamos siempre es específico. Es específico porque los territorios son específicos y también destaca que las nuevas interpretaciones y las nuevas situaciones, ese esfuerzo por especificar la teoría para cada lugar, también son oportunidades para crear a nuevos conceptos. Entonces también es importante en esta idea, se destaca entender que la teoría no empieza cuando uno empieza a pensar, sino que hay teorías y reflexiones antecedentes. Bueno, en este marco de ideas, ¿qué son para nosotros las teorías urbanas, las teorías territoriales? Son un conjunto de ideas, de conceptos, de modelos articulados acerca de la ciudad, para entender a la ciudad. Sirven para explicar cómo y por qué sucesos y procesos ocurren en ella, pero también nos sirven para pensar la transformación de la ciudad. Y no incluyen solamente teorías urbanísticas, sino también teorías políticas, económicas, sociales, ambientales. En fin, las teorías urbanas permiten conocer a la ciudad, tratar sus problemas, hacer inferencias, encontrar explicaciones y también hacer predicciones o escenarios sobre lo que puede pasar en la ciudad. Estos son las teorías urbanas. Bien, ¿y qué son los conceptos? Van a ver que durante la cursada usamos mucho este término. Para nosotros tiene un significado fundamental. Son partes clave de las teorías, son abstracciones que nos permiten explicar algo, que nos clarifican, permiten que las situaciones se hagan visibles, se vuelvan inteligibles, dice Alberocchi. Pero también es importante entender, de la misma manera que lo dijimos con las teorías, que deben situarse porque estos interaccionan con los contextos en los cuales los implementamos, que los conceptos son infieles a sus orígenes, dice Ortiz, y por más que sean tan abstractos, se alimentan del mundo que los rodea, en el mundo en el que son implementados, en el que son puestos en práctica. Hay distintos tipos de conceptos. Van a ver que hay conceptos que son muy abstractos o que son más abstractos que otros, como el de territorio. Y hay otros conceptos que nos permiten explicar cómo son las ciudades, hacerlo en forma más operativa, como el concepto de configuración. Vamos a avanzar un poco más después sobre esto. Los conceptos que para esta materia son claves son territorio, ciudad, procesos, actores sociales, escalas. Son todos conceptos que están relacionados entre sí. El valor no es en singular, sino del conjunto. Y de acuerdo, sí, al objeto que estemos interpretando, es que tal vez uno tenga más preeminencia que otro, pero son importantes en su conjunto y por las relaciones entre sí. Son conceptos en verdad que no son propios de nuestra disciplina, sino que son de múltiples disciplinas, que compartimos con otras disciplinas. Verán que también hay conceptos en la materia de arquitectura, por ejemplo, el de apropiación, de sistemas, de materialidad. Lo destaco porque van a ver que en cada materia hay conceptos que son clave. Otra idea que me interesa destacar antes de empezar es recordar cómo entendemos en la cátedra a la relación entre teoría y práctica. Entendemos que estas dos partes están en constante interacción. Ambas se retroalimentan. Las dos son necesarias para que podamos avanzar en el conocimiento. La teoría es necesaria para develar, para dilucidar, para visibilizar lo que pasa en la práctica, y la práctica es necesaria para construir la teoría. De alguna manera, este es el ejercicio que vamos a poner en práctica con el desarrollo de la cursada de teorías territoriales. ¿Qué temas trata la materia teorías territoriales? ¿Y cuál es la propuesta pedagógica que hace la cátedra para esta materia? En este gráfico, lo que intento marcar es el punto en donde estamos situados y cómo serán los desarrollos que hagamos a lo largo de la cursada de teorías, de plan 1 y de plan 2. En el gráfico, en las 3 columnas se representan a las 3 materias. Teorías en la primera columna, planificación territorial 2, planificación territorial 1 en la segunda y plan 2 en la tercera. Y en las filas lo que se destaca es, en la primera, los conceptos clave de cada materia, en la segunda, las actividades prácticas que desarrollaremos en cada una de las materias, y en la tercera, las problemáticas o grandes temáticas de la ciudad contemporánea que vamos trabajando año a año. Con más tiempo pueden profundizar en lo que dice este cuadro,
pero lo que intento mostrar es que los conceptos, las actividades y las problemáticas que vamos a ir desarrollando en cada momento de cada asignatura y el avance de las 3 materias sirve siempre para lo subsiguiente. Vamos desarrollando, vamos profundizando, vamos tomando caminos que nos permiten, digamos, encontrar distintos desarrollos de los temas que se plantearon en teorías territoriales. Por ejemplo, en esta materia se plantean ideas que tienen que ver con el valor que tiene la intervención con una mirada integral e integradora a la ciudad. Estas ideas se desarrollan en varios momentos de teorías territoriales y luego se van a poner en práctica con el plan urbano en planificación 1 y con el proyecto regional en planificación 2. De la misma manera, las problemáticas que tratamos en teorías territoriales acá son vistas con un planteamiento general, en donde lo que intentamos es sentar bases para una comprensión compleja de esas problemáticas de nuestras ciudades, y luego se van a profundizar desde una mirada urbana en plan 1, con problemas específicos de la escala urbana, y en plan 2, con problemas específicos de la planificación regional. ¿Para qué vamos a usar a las teorías territoriales? Para explicar o intervenir en nuestras ciudades, cada una con su singularidad. Algunas preguntas que vamos a tratar de empezar a encontrar respuestas. ¿De qué condiciones de las ciudades y territorios dependen las actividades económicas? ¿Qué ocurre en la materialidad de las ciudades cuando las actividades económicas declinan? ¿Qué ocurren en sus centros? ¿Qué ocurren en los barrios? Piensen en Ensenada en la década del 90, pero en cualquiera de sus ciudades en algún momento de bajón económico, en los 90, en el 2008. Imagínense las consecuencias que puede traer esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo ahora en las ciudades. En la materia no vamos a responder específicamente a estas preguntas, pero sí lo que vamos a empezar a ver es que las teorías territoriales, el arquitecto, tienen algo que decir al respecto. ¿Qué peso tiene la dimensión política o la política en la configuración de las ciudades? ¿Qué actores sociales construyen a las ciudades? ¿Quiénes se visibilizan en la construcción en distintos momentos históricos? ¿Por qué los objetos construidos o las construcciones no se distribuyen de igual forma en las regiones y en las ciudades? ¿De qué decisiones y de quiénes depende que esta distribución sea desigual? ¿Qué razones económicas explican estas formas de producción de ciudad como la que vemos en la foto? ¿Qué relaciones hay entre desigualdad e inundaciones urbanas? Cuando ocurren desastres como las inundaciones de 2008 o la crisis que estamos viviendo ahora, ¿afecta a todos los sectores de la ciudad por igual? ¿La ciudad es algo homogéneo? ¿Qué implica un desarrollo sustentable ante estas distintas situaciones urbanas? Algunas de estas preguntas las iremos respondiendo, a otras las vamos a dejar apuntadas para plan 1 o plan 2. No voy a agregar más fotos porque esto sería muy largo. Tampoco en la presentación voy a agregar más que estas 4 fotos porque lo que me interesa es que cada grupo vaya pensando en función de los contenidos de la clase, referencias propias y que las traigan a la actividad práctica, ya empezando a poner en acción esta idea de interacción entre teoría y práctica. Bien, entonces, ¿qué implicancias tienen estas ideas que se plantearon recién para el abordaje de la ciudad? En principio, que no existe una teoría territorial única, sino que conviven con consensos, con disensos, teorías y conceptos de distintas procedencias. Es fundamental que podamos hacer una lectura que sea rigurosa, que sea precisa de cada uno de los aportes, que podamos encontrar énfasis y diferencias que puedan hacernos que a partir de eso podamos relacionarlas. En segundo lugar, una implicancia importante es que los conceptos no nos interesan per se, sino que nos interesan por las definiciones que nos brindan, por la argumentación que podamos hacer con esos conceptos, porque nos permiten desarrollar ideas, porque nos permiten hipotetizar situaciones futuras, nos sirven para armar conclusiones, para sostener propuestas, para transformar a la ciudad. Nos interesan las teorías y los conceptos para ponerlas en acción. Bueno, empezamos ya con el primer núcleo de contenidos del programa. En esta primera parte veremos desde qué perspectivas nos situamos para explicar al territorio y a la ciudad, qué conceptos utilizamos para ello y en este marco cómo definimos al territorio y a la ciudad.
¿Desde qué perspectivas nos situamos para explicar al territorio y a la ciudad? Los entendemos a partir de la interacción entre espacio y sociedad, donde ambos se explican, se definen a partir de la relación, de la interacción entre ambos. Se trata de una mirada compleja a estas relaciones, en donde estamos interpretándolos como dos grandes subsistemas que se interdefinen e incluyen a múltiples elementos y factores de distinta jerarquía, de distinta índole, que tienen distintos orígenes naturales, sociales, económicos, políticos, y que esos organizan y configuran a nuestros territorios y ciudades. En la pantalla pegué una cita de Manuel Castells, que refiere a la articulación de lo espacial con lo social, en donde él destaca que no existe teoría específica del espacio, sino que lo que existe es despliegue de la teoría social que permite explicar al espacio. ¿Esto qué significa? Que analizar el espacio en tanto que expresión de la estructura social significa estudiar a la elaboración de la misma por elementos del sistema económico, del sistema político, del sistema ideológico, así también como por las múltiples combinaciones que pueda haber entre estos y las prácticas sociales que se derivan de estas relaciones. Esta mirada, por supuesto, implica un pensamiento que considera a la ciudad y el territorio más allá de lo físico, de lo material, y que requiere que sea reflexivo y que sea situado ante cada nueva situación, porque cada territorio es particular, requiere que no seamos reduccionistas ni simplistas y que también escuchemos multiplicidad de voces, muchas disciplinas, tratando de explicar al territorio y a la ciudad. ¿Qué conceptos usamos para explicar al territorio y a la ciudad? El concepto de espacio geográfico, que lo aparta la geografía, se propone de alguna manera para sintetizar la relación entre espacio y sociedad. Es uno de los conceptos clave que nos va a ser útil para empezar a explicar al territorio y a la ciudad. Gurevich dice que el concepto de espacio geográfico resume y expresa la relación de la sociedad con la naturaleza en términos generales a nivel global. Ella dice que es un concepto que no hace alusión a un territorio específico, sino que es un concepto bien abstracto, que lo que resume es esa relación entre procesos sociales y naturaleza. Esta idea implica que para aproximarnos al conocimiento del espacio geográfico tenemos que saber cómo es esta relación, cómo se transformó la naturaleza para la producción y para la reproducción de la vida social. Nos interesa saber la historicidad porque estas relaciones no siempre fueron iguales, la relación esta fue cambiando a lo largo de las distintas épocas y dio lugar a distintas formas de producir a distintas ciudades. También está bueno rescatar las ideas que Blanco enfatiza de la Escuela Brasilera de Geografía, en donde Santos, en particular, articula al espacio geográfico como dice que el espacio geográfico surge de la articulación de dos instancias. Por una parte, un sistema de acciones o de decisiones de los actores sociales, y por otra parte un sistema de objetos en el que destaca las transformaciones materiales de la superficie terrestre. Entonces él lo que destaca son acciones de actores sociales y materialidades interdefinidas, y que esas interdefiniciones son las que dan lugar al espacio geográfico. En ambas propuestas, en ambas definiciones, lo que se enfatiza es que no podemos conocer a las ciudades si solo vemos a los objetos, a los edificios, a las vialidades, a las plazas. Los tenemos que ver a la par de los sistemas sociales que le dieron origen, y a las acciones tampoco no pueden verse separados de las materialidades. Esta es la idea del concepto de espacio geográfico. Otro de los conceptos clave que nosotros nos van a ayudar y que vamos a usar como una herramienta para interpretar a la ciudad es el de territorio. En la bibliografía que estamos revisando refiere a una categoría que es menos abstracta que la del espacio geográfico. En este concepto se pone énfasis en las ideas de apropiación, de valoración, de dominio, de pertenencia del espacio. En la figura, en las imágenes, destaco 4 definiciones que hacen hincapié en distintos énfasis. Gurevich dice que el territorio es el espacio apropiado, puesto en valor, en el que advierte condiciones de un ejercicio efectivo del poder político.
En cambio, Moraes y Da Costa dicen que es el espacio efectivamente tasado, puesto en reserva, que es resumen de las relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza. Blanco, en cambio, enfatiza las nociones de apropiación, de ejercicio, de dominio y de control de una parte de una superficie terrestre, pero también reafirma una perspectiva más culturalista en donde destaca la idea de pertenencia y de proyectos que una sociedad desarrolla con un espacio dado. Y Brunet, que es la última definición que traigo, plantea que la noción de territorio es a la vez jurídica, social, cultural y también afectiva, que no se reduce meramente a una entidad jurídica, pero que tampoco puede ser asimilado a los espacios vividos sin la existencia política o administrativa reconocida. Entonces hace énfasis en esas distintas dimensiones jurídica, social, política, cultural y afectiva del concepto de territorio. En estas 4 definiciones está el énfasis en la apropiación política, en la relación entre la apropiación con la naturaleza, en el sentido más culturalista de la idea de pertenencia. Todas hablan de la idea de apropiación. Para avanzar, ya podemos adelantar que la ciudad es un ámbito específico del territorio, que tiene características particulares. Lo que se destaca de este tipo de territorios es la aglomeración de población y de actividades en un territorio específico. La ciudad es territorio. Entonces, la ciudad es un ámbito específico de territorio que tiene características particulares. De nuevo, traigo 3 definiciones que pueden convivir. Alomar destaca la idea de sistema complejo. Este autor dice que es un ámbito territorial o un sistema específico que asocia componentes relacionados con lo urbano, con lo material, o sea, la urbs, que relaciona a la componente que incluye a los ciudadanos, a los grupos sociales y a las instituciones, o civis, y a la política que la gestiona, o polis. La idea de sistema de interacción entre componentes materiales, sociales y políticos. En la segunda definición, que es de Carrillo, ella sistematiza muchas definiciones de ciudades y resume y dice que en la ciudad se da alguna combinación de los siguientes factores. Dice que son unidades administrativas, en las cuales hay concentración de población, en las cuales la mayor proporción de la población desarrolla actividades no agrícolas, que disponen de gran cantidad de infraestructuras instaladas propias de la urbanidad, como rutas, equipamientos, centros, etc. Y en la última definición, la de Alderochi, ella enfatiza la idea de atracción, concentración y difusión que tienen las ciudades por los servicios que prestan, por los movimientos que se generan desde y hacia ellas, posibilitados por todas esas características que desarrolla Carrillo. Por último, también entiendo que es importante traer a colación este énfasis que pone López en su texto, en donde lo separa al concepto de ciudad de urbanización, porque el concepto de urbanización o URBS solo refiere a la concentración de actividades y población, y la ciudad implica otra densidad en cuanto a lo político y a lo social distinta a la de la urbanización. Lo más importante, entiendo yo, de estas definiciones es explicar a la ciudad desde lo social. La ciudad ya no es más una postal o una foto o solo lo material. Por ejemplo, en esta foto que tenemos a la izquierda, podemos ver, o si quisiéramos, podríamos leer al poder político situado en una localización central de la ciudad de La Plata. Podemos ver también a las organizaciones sociales atravesando en la construcción de la ciudad, que explican la apropiación del espacio público de una de las plazas principales de la ciudad en un día de fiesta popular. Y también, si uno quisiera, podría ver a la naturaleza modificada para sostener a una capitalidad provincial hace ya muchos años. Lo más importante es explicarse a la ciudad desde esta mirada compleja y en la que interaccionan componentes materiales, sociales, económicos, políticos, culturales. Esa es la idea de ciudad que queremos enfatizar. Bueno, recapitulando, ¿qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad?
Lo que decía recién, la ciudad ya no va a ser más solo lo material, un soporte, menos un plano homogéneo. Para entender a la ciudad necesitamos entender las relaciones del espacio con los procesos sociales, también las lógicas que tienen los distintos actores sociales que la producen, que la transforman y que se apropian día a día de ella. También para entender a la ciudad nos va a interesar la naturaleza apropiada, transformada y modificada en distintos momentos por la sociedad, además de las lógicas que tienen los componentes naturales. Y también nos va a interesar destacar que la configuración espacial y territorial de las ciudades es distinta y propia de cada momento y lugar. Estas son algunas implicancias que tienen poner en práctica estos contenidos teóricos que presentamos recién. Bueno, se planteó hasta ahora que el espacio es producto de las estructuras sociales que lo transforman, que lo organizan, que lo sostienen, que lo modifican. En esta segunda parte de la unidad temática 1, profundizaremos en la idea de la producción social del espacio. ¿Qué implica interpretar al territorio y a la ciudad como proceso? ¿Qué procesos colaboran en la explicación de la ciudad? ¿Qué implica analizar a la ciudad a partir de la interacción entre configuración espacial y organización social? Y empezaremos a poner a prueba estas ideas tratando de explicar algunos procesos que atraviesan a las ciudades contemporáneas. Bien, ¿qué implica interpretar al territorio y a la ciudad como un proceso? La ciudad no es algo congelado. La ciudad no es, sino que está siendo, dice alguno de los autores. El concepto de ciudad como acumulación histórica que plantea Santos intenta explicar esta idea de proceso. Este autor lo que dice es que la ciudad es la acumulación de objetos materiales y de actuaciones sociales. Él plantea que las formas espaciales se explican en su relación con las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y de distinto tipo de las épocas en las que fueron creadas, y a la vez se explican con las funciones propias del presente. Acá esta idea que él llama de acumulación histórica intenta explicar la importancia de entender a la ciudad como un proceso. Los procesos sirven para explicar a las ciudades. Esta consideración, por supuesto, tiene que ver con la mirada compleja de la que hablábamos en las primeras notas de esta presentación, porque los procesos dan cuenta de la historicidad, de los cambios, de los rasgos y los significados que las ciudades fueron teniendo a lo largo de la historia, pero que en la realidad actual se muestran como una superposición, como un solapamiento, en donde por supuesto que no todos los momentos históricos tienen el mismo peso en la materialidad actual. Los procesos explican los cambios y los rasgos de las ciudades. Esta es la idea que nos interesa destacar. Acá, por supuesto, proceso es un concepto clave, pero también la idea de tiempo, la idea de historicidad son conceptos clave para poder entender a la ciudad de esta manera compleja que estamos planteando. ¿Qué procesos colaboran en la explicación de la ciudad? En la bibliografía se plantea que hay procesos que organizan y configuran los territorios. A esta propuesta la hace Isabel López en base a un texto de Coragio. El concepto de procesos es una herramienta que nos permite explicar a las ciudades, tanto en los aspectos vinculados a la organización social como a la configuración. La autora plantea que hay procesos de distinto tipo y se pueden diferenciar por su temporalidad, bien sea porque se trata de procesos históricos, de escala social, o porque son procesos coyunturales, por la escala, porque han resultado estructurantes por su dinámica sistémica, o bien porque son propios de la escala local. Y también ella diferencia que hay procesos producidos o diferentes por las condiciones o por las modalidades en que se produce. Habla de la idea de que hay procesos formales e informales. Piensen ustedes en sus ciudades, que me imagino que deben ser casi todas de la región pampeana, sean de la región metropolitana de Buenos Aires o del interior. ¿Ustedes conocen algún rasgo del modelo precolonial en las ciudades? Seguramente no. Pero si piensan, al que conozca alguna ciudad del norte del país, va a ver que en estas ciudades hay algún rasgo, alguna estructura o alguna infraestructura que pervive de este modelo. Por ejemplo, los caminos, ¿no? O algún rastro de la actividad productiva.
Pero sí claramente los de las ciudades pampeanas van a ver que hay rasgos del modelo colonial, bien sea en las rutas o en los trazados. En los trazados es bien claro, el damero es propio de las leyes de Indias, pero también van a ver que el modelo de industrialización también ha estructurado a nuestras ciudades pampeanas, porque las inversiones se concentraron en la región metropolitana de Buenos Aires o en los grandes nodos de la provincia. Acá, por ejemplo, en La Plata en el Gran La Plata tenemos a YPF y a la petroquímica como industrias pioneras de nuestro polo industrial. Pero también vamos a ver que el modelo globalizador nos dejó algunos rasgos que se ven en los desequilibrios grandes que hay entre sectores muy ricos y sectores muy pobres, o también lo pueden ver en la localización de algunas sedes corporativas, como la de la foto esta, que es en un sector de Buenos Aires cercano a Puerto Madero. También van a ver que hay procesos estos de carácter estructural que nos han dejado rastros en el territorio, como los procesos vinculados al sistema capitalista, los grandes procesos estructurales de acentuación de la pobreza, que son diferentes de acuerdo a cómo interaccionan con procesos locales. También me interesa traer la idea que refuerza Isabel en su texto, en donde ella destaca que los procesos informales también atraviesan a la materialización y a la organización de las ciudades latinoamericanas, y que es una de las principales características que tienen las ciudades nuestras hoy. Bueno, tratando de poner a prueba estas ideas de procesos amalgamándose o superponiéndose para organizar y configurar a nuestros territorios, les propongo mirar la foto de la izquierda de nuevo, que es un recorte de una fotito, pero me parece que claramente muestra cómo estos distintos procesos se juxtaponen, configurando y organizando nuestra ciudad. Pueden ver claramente el modelo global materializado en los edificios corporativos, pero que en verdad están implantados sobre un damero colonial, que a la vez se amalgamó con productos edilicios propios del fin de siglo. Esta foto está sacada en el Correo Central, esto está al lado del edificio del Correo Central, del CCK. Me parece que claramente uno puede hacer el ejercicio con una foto de un sector de su ciudad, de descubrir cómo estos distintos procesos van organizando y materializando nuestras ciudades. Y otra arista importante de la idea de procesos, otra cuestión importante para entender los procesos, es entender los que particularmente le pasan a la naturaleza para poder entender los cambios y rasgos de las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos conocer los elementos naturales, los ríos, los árboles, los animales, pero también debemos poner énfasis en los procesos que los conforman y estructuran. Por ejemplo, conocer las corrientes de aire, las dinámicas del agua, los materiales, la reproducción animal, la reproducción vegetal, el crecimiento de las plantas, entre otros procesos. Y también debemos conocer las interacciones entre las actividades humanas, sus formas y estructuras con los procesos naturales y ecológicos. Es decir, reconocer elementos, reconocer procesos y reconocer procesos que existen entre relaciones, que existen entre la componente humana y la componente natural. No entenderlos lleva al fracaso de los proyectistas o de los planificadores. Esto es importante cuando estamos sobre territorios tan transformados como el de la foto y los recursos y procesos no son tan visibles para el ojo que no es experto. Bueno, avanzando entonces, como haciendo más operativos para describir a las ciudades, los conceptos de organización y configuración territorial, interpretados por supuesto en distintos contextos, van a ser útiles para comprender determinado territorio, determinada ciudad. Claramente son más operativos que el de espacio y van a ser de mayor utilidad para describir una ciudad. Cuando hablamos de configuración territorial o configuración espacial, nos estamos refiriendo a la materialidad, a los objetos físicos y a los flujos de una ciudad. También a la forma en que se distribuyen estos objetos físicos y estos flujos. Los datos, por ejemplo, que nos van a servir para describir a la configuración de una ciudad van a ser la distancia entre partes, la extensión de la superficie, la densidad, la concentración o dispersión de sus partes, las direcciones que tienen los movimientos, las conectividades, la contigüidad o discontigüidad entre partes, la centralidad o perifericidad de cada una de sus partes,
En relación a estos datos, va a haber configuraciones que son más propias de lo rural y configuraciones que son más propias de lo urbano. Y hay otras configuraciones intermedias que son estas configuraciones llamadas periurbanas. Digamos, esto, de alguna manera, si se dan cuenta, ya estamos acercándonos a describir o a tener herramientas para abordar a nuestras ciudades. Uno podría hablar de cómo es la configuración de tal parte de la ciudad de La Plata en relación a estos componentes: distancia, extensión, densidad, concentración. Y a la par de esto, seguramente es un rasgo fundamental acercarse a cómo es su organización social. No habrá posibilidad de entender o de interpretar a la configuración territorial si no explicamos rasgos de su organización social, que, como venimos diciendo, refiere a los procesos sociales, económicos, productivos, culturales que sostienen a esa configuración. Esta es la propuesta que hace López en uno de los textos principales de la bibliografía. Poniendo a prueba algunas de las ideas que vimos hasta ahora, nos preguntamos cómo son las ciudades contemporáneas. Dos rasgos que cita Gurevich en la bibliografía que ustedes tienen hablan de que en las ciudades actuales se puede hablar que las fronteras temporales y espaciales no son lo que eran antes, que hoy en día las fronteras temporales y espaciales están expandidas, están extendidas, porque los flujos migratorios informáticos y financieros son mucho más intensos de lo que eran antes, pero que por otra parte hay esta idea de globalidad, de ciudades globales, pero también hay una extrema fragmentación y desigualdad y diferencias entre algunos puntos que sí, que están muy interconectados, que conforman redes e incluso globales, y otros puntos que están extremadamente marginados. Esto significa que hay ciudad, pero fundamentalmente hay población que está hiperconectada y población que está en extrema aislación. Estas son dos características que Gurevich usa para describir a las ciudades contemporáneas y en las cuales, para hacer estas interpretaciones, está utilizando los conceptos de procesos, de tiempo, de actores, de condiciones sociales y de materialidades de las ciudades. Para el estudio de las ciudades es importante entender que también no son un homogéneo. En estas dos ideas que ella plantea queda clarísimo esto, ¿no? Que las ciudades tienen sectores diferentes y que las ciudades entre sí también son diferentes. Fíjense que si ampliamos un poco la foto que recién veíamos de la izquierda, veremos que en este sector de la ciudad de Buenos Aires podemos ver esta idea de globalización, de fronteras expandidas, pero también, si nos imaginamos lo que hay alrededor, encontramos muy cerca la Villa Rodrigo Bueno o la Villa 31 y nos habla de esa fragmentación y de esa desigualdad de los actores sociales que están produciendo de distinta forma a la ciudad. Entonces, digamos, me parece que es importante que veamos a los conceptos y que rápidamente empecemos a ponerlos a prueba con las ciudades en las que estamos viviendo. Bueno, recapitulando. ¿Qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad? En principio, que los territorios están en permanente transformación. Cada momento histórico va a producir ciudades que son únicas. Las ciudades no son algo congelado. El año pasado les decía, veamos la foto de la ciudad hace un año, veamos la foto hoy. Veamos la foto de hace un mes, les decía. Ahora les digo, bueno, de nuevo, ¿es la misma ciudad la que pasaba hace un año que la que pasa ahora? No, claramente no. Y en el marco del COVID, menos. También es importante entender que las ciudades están relacionadas con lo que pasa con procesos de escala mundial, con procesos de escala local, con procesos urbanos, con procesos rurales, formales o informales. Fíjense que lo que pasa en nuestras ciudades hoy se origina en otro continente, tiene alcance mundial, pero también fíjense que es importante entender a las ciudades en el marco de las diferencias que hay entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque también las relaciones, los recursos son diferentes. No todos se vinculan en forma igual con la escala regional o la escala global, ni todos lo hacen con la misma intensidad de flujos o de intercambios. Fíjense que hay procesos globales que afectan mucho a los más pobres, como los grandes procesos de desigualdad
o el impacto de las grandes pérdidas a partir del COVID, pero sin embargo hay procesos globales que no afectan para nada a la población más pobre, como el acceso a la conectividad. O sea, también las relaciones con los flujos globales son distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber ciudades que están más o menos conectadas, o partes o sectores de ciudades que van a estar más o menos vinculadas con esos procesos. Los procesos no son un homogéneo tampoco. Y por último, creo que también es importante recurrir a contenidos de esta parte de la clase teórica en la idea de que las ciudades se apropiaron en distintos momentos de su historia de distintas formas de los recursos naturales. Lo podemos ver en las ciudades hoy, bueno, de cómo nos apropiamos en forma extensiva del suelo, cómo nos apropiamos del agua, qué manera de utilizarla tenemos. Las ciudades también en distintos momentos de la historia han tenido un consumo, una utilización distinta de los recursos naturales y una relación distinta, y esto también incide y es un aspecto importante de estudiar cuando estudiamos a las ciudades. Bueno, avancemos ahora. Bueno, ya vamos terminando. Empezamos con el tercer paquete de contenidos de la unidad temática 1, que refiere a las visiones para abordar a la ciudad en el marco de estas ideas que planteábamos hasta ahora de cómo estamos interpretando la ciudad. Hasta ahora se planteó que el espacio es producto de estructuras sociales y también enfatizamos en la producción social del espacio y en los procesos. Ahora vamos a avanzar en entender desde qué visiones nos acercamos para actuar en la ciudad y en el territorio. Vamos a tratar de interpretar qué implica el enfoque de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo. Entiendo que habrán escuchado nombrar a este paradigma o a este enfoque en algún momento. También vamos a tratar de entender o de empezar a pensar cómo se puede llevar a la práctica en el urbanismo y en la planificación urbana. Y también quiénes tenemos o quiénes tienen responsabilidad en la actuación sobre esto. Estos son algunos de los contenidos de esta tercera parte de la unidad temática 1. Bien, resumiendo de alguna manera algunas cuestiones dichas, ¿desde qué visiones nos acercamos para actuar en la ciudad y al territorio? Claramente necesitamos una mirada integradora y sistémica, tanto para el análisis como para la intervención. Dijimos recién, se planteó acá, que estamos ante sociedades y territorios complejos que requieren entenderse e interpretarse como sistemas complejos. Vimos hasta ahora que las situaciones y los procesos requieren explicarse ante cómo o desde distintas dimensiones que se interdefinen. Simplificando, podríamos hablar de la dimensión social, económica, política o espacial como grandes aspectos que necesitan ponerse en relación, que no son estáticos, que dependen de múltiples escalas y que son históricos y que se desarrollan en contextos de gran incertidumbre. También lo que planteamos es que cada territorio es único, es singular, es un fragmento, y también que para su abordaje se requiere de múltiples perspectivas y de distintos tipos de conocimiento. De esa manera es que podemos tener una mirada integradora y sistémica para el análisis y para la intervención de la ciudad. En este marco queda claro que la interdisciplina es una herramienta clave para este abordaje integral e integrador de la ciudad, que las disciplinas tienen abordajes angulares de la realidad que hacen foco en algún aspecto u otro particularizado de la realidad y que en el mundo real las situaciones y los procesos no se presentan de esta manera que puedan abordarse por alguna disciplina en particular, sino que la realidad es una realidad compleja que tiene que ser estudiada, como decía recién, como un sistema complejo, tal lo plantea García, y que los elementos de ese sistema complejo pueden recibir abordajes de diversas disciplinas y que son las que hay que integrar para poder comprender a la ciudad y para poder proponer respuestas que estén orientadas a la actuación, pero con una mirada integradora. La interdisciplina es clave para poder intervenir en la ciudad, pero supone la integración de distintos enfoques disciplinarios y también requiere de un ejercicio, digamos, en su implementación en esta materia,
No vamos a desarrollar ejercicios interdisciplinares, porque claramente somos todos arquitectos los que estamos trabajando acá, pero sí vamos a poner énfasis en reconocer de qué se trata este trabajo interdisciplinar y de reconocer trabajos también interdisciplinares y de ver de aportes de diversas disciplinas para poder empezar a pensar y construir esas miradas interdisciplinares. ¿Qué implica el enfoque de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo? Es una mirada que nosotros interpretamos como integradora y sistémica que nos permite el análisis y la intervención. Implica un cambio de enfoque, un cambio de cabeza, pero de forma colectiva. Pone énfasis en la conciencia sobre el carácter finito que tienen los recursos naturales y la responsabilidad en su uso. Implica que el hombre deje de ser el centro de la tierra para convivir con la naturaleza. Implica mantener en el tiempo las condiciones del territorio y los recursos naturales. E implica también asociar a los procesos ecológicos con los procesos económicos, los sociales, buscando un equilibrio entre ellos. Este enfoque, por supuesto, es una mirada compleja del territorio. Bien, esta mirada integradora y sistémica, propuesta para el paradigma sustentable del desarrollo, se trata de una mirada que pone énfasis en la relación entre sociedad y naturaleza, una mirada crítica a esa relación entre sociedad y naturaleza. Y pretende que las políticas y las decisiones de todos los que producen la ciudad satisfagan también las necesidades del presente, pero sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones. Es decir, pretende garantizar el equilibrio, la sintonía entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social. De alguna manera, esas son las tres esferas o macroconceptos también que busca poner en relación y el equilibrio el paradigma sustentable del desarrollo. ¿Qué estrategias e instrumentos pueden servir para poner en práctica al desarrollo sustentable desde la planificación urbana, desde el urbanismo? En principio, me parece que es importante recuperar la idea que desde el urbanismo, desde la planificación, necesitamos tener un conocimiento profundo de cómo son las dinámicas y los procesos naturales en su relación con las actividades humanas, las formas y las estructuras urbanas. ¿Por qué? Porque los tiempos, las escalas, las magnitudes son diferentes los de la sociedad de la naturaleza. Por eso es que nos interesa o nos tiene que interesar más conocer a los procesos de la naturaleza que a los elementos o a las características físicas de sus elementos. Entender que este conocimiento profundo de las dinámicas y procesos naturales en su relación con las actividades humanas es importante como condicionante para el análisis y también como condicionante de la intervención. Creo que son las dos ideas claras, ¿no? Un conocimiento profundo y como condicionante a las dinámicas y procesos de la naturaleza en su relación con la organización social. Algunas ideas aportadas desde el urbanismo paisajista nos proponen pensar que los sistemas ecológicos sean autogestionables, más que pensar en restaurar sistemas ecológicos que alguna vez fueron. También en la idea de pensar zonas verdes urbanas como estructurantes, por su valor como espacios públicos, pero también como espacios verdes, como espacios de permeabilización, como espacios de recarga del acuífero. Son algunas estrategias que desde el urbanismo, más que nada vinculado al paisaje, se propone para aportar al desarrollo sustentable, que por supuesto son limitadas solamente a esta dimensión del desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo sustentable, estamos hablando más que nada de una propuesta que intenta hacer un cambio social y estructural. En esta última presentación, lo que intento recuperar son algunas visiones urbanísticas que surgieron como crítica al urbanismo funcionalista, que nos pueden ayudar desde la propuesta de disciplinar, la del arquitecto urbanista, para tener una mirada integradora de la ciudad. Se trata de miradas que tienen un mayor énfasis puesto en la configuración o en la mirada arquitectónica, pero que conversan o conversaron de algún modo con la mirada social o la mirada culturalista de la ciudad.
En todas las miradas, en todas estas propuestas se destaca el valor de la urbanidad, del lugar, de la arquitectura de la ciudad, pero que son propuestas urbanísticas que nacen del arquitecto y que creo que pueden recuperarse para ponerse en diálogo o articularse en esta propuesta de desarrollo sustentable, pensada desde la dimensión urbana. Me refiero a la propuesta del urbanismo arquitectónico y paisajístico de Cullen, a las propuestas de diseño urbano de CERT, al urbanismo visual con eje en la percepción de Kevin Lynch, a la idea más social de integración y de mixtura de la ciudad propuesta por Jacobs, a la idea de diversidad de Christopher Alexander, o a las recuperaciones de la idea de urbanidad desde lo físico de Ungers, Robb, Solá Morales, Moneo. Todas estas son propuestas que intentaron avanzar un poco más allá de las propuestas genéricas y abstractas del movimiento moderno, que entendemos que pueden colaborar casi como un aporte disciplinar para poder tener una mirada integradora de la ciudad. No tenemos que negar cuál puede ser el aporte propio del arquitecto. En teorías territoriales no vamos a desarrollar estas miradas porque ustedes ya las desarrollaron en la materia teoría de la arquitectura. También seguramente la conocen por el propio taller de arquitectura. Bien, recapitulando. ¿Qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad? En principio, la idea de desarrollo sustentable implica priorizar necesidades colectivas sobre las individuales. Entendemos que para poder priorizar estas necesidades colectivas sobre las individuales es necesaria la política de manera fundamental. La idea de desarrollo sustentable debe permear a las actuaciones sobre el territorio en forma multiescalar. También implica ocuparse del acceso equitativo a los recursos básicos, implica ocuparse de ciertos temas como la eficiencia y el consumo de energía, el transporte, el desarrollo industrial, el aprovechamiento de las tierras cuando se interviene en las ciudades, pensar a los espacios verdes más, no solamente desde el punto de vista del diseño, sino como sistemas verdes en las ciudades. Implica un conjunto de acciones articuladas para poder tender a ese desarrollo sustentable. Fundamentalmente implica desde el punto de la intervención esa mirada compleja, esa mirada articulada de acciones, decisiones y políticas. Bien, ¿cómo pensar el tema de la movilidad y el transporte desde estos planteos que desarrollamos en esta clase? O cómo interpretar lo que sucede en torno a las estaciones de ferrocarril, de colectivos, de sus pueblos y ciudades de origen. En principio, entendiendo que movilidad y transporte son conceptos diferentes e históricos, que deben situarse, incluso que están en transformación. Pueden relacionarse con momentos del pensamiento urbano o de la planificación diferentes, pero que deben pensarse ambos en relación con aspectos de la sociedad y del espacio, porque cuando pensamos a la ciudad, la estamos pensando a partir de esa relación. La idea de transporte pone énfasis en las infraestructuras, en los desplazamientos y principalmente asociados a los vehículos motorizados, a los automóviles. Por su parte, la idea de movilidad pone eje en los individuos, en los grupos sociales, en las diferentes realidades que tienen estos grupos sociales y en cómo ellos acceden a los beneficios de la ciudad, como la vivienda, la educación, el empleo, la salud. Transporte y movilidad pueden servir para explicarse de manera compleja, explicar lo que sucede en torno a estas estaciones de transporte de sus ciudades de origen. Podemos, en principio, reconocer que hay distintos tipos de movilidades e incluso grupos sociales que están casi inmóviles. También podemos reconocer que hay diferencias entre distintas partes de la ciudad, entonces no podemos explicarlos como ideas homogéneas en toda la ciudad. También podríamos decir que hay condicionantes de las movilidades que exceden al tamaño de las rutas, que no debemos hablarlo solamente desde lo espacial o de la existencia de autopistas, por ejemplo, que necesitamos explicar a las condicionantes de las movilidades desde múltiples razones. Unas razones podrían ser las formas extendidas o las formas que tienen las ciudades. Generalmente hoy las ciudades crecen de forma extensiva, en forma muy acelerada, en forma desarticulada. También podríamos decir que las razones de las diferentes movilidades tienen que ver
con la concentración de actividades en algunos puntos de la ciudad y de otra. Las áreas centrales claramente concentran actividades y eso también incide, incluso también en aspectos como la congestión. Y también habrá diferentes movilidades en función de las condiciones socioeconómicas e incluso la segregación socioespacial que tenemos en nuestras ciudades. En ese sentido es que, bueno, los invitamos a pensar este tema como excusa para poner a prueba estas ideas que se están planteando desde la unidad temática 1. Por último, en estas tres láminas que siguen, les dejo algunas preguntas que podrían servir para seguir pensando sobre los temas que vamos a abordar en la actividad práctica y ponernos en relación con estas ideas, estos conceptos, estas teorías que empezamos a visibilizar. En esta primera, algunas preguntas relacionadas con el territorio y la ciudad. En esta segunda lámina les dejo algunas preguntas que sirven para seguir pensando los temas vinculados a la producción social del espacio. Y en esta última lámina les dejo algunas preguntas para seguir pensando sobre los temas relacionados con las visiones para abordar a la ciudad. Esta es la bibliografía de la unidad temática 1, es la que le da los argumentos a esta clase teórica y al desarrollo del trabajo práctico 1. Hay bibliografía de carácter básico y otra de carácter complementario. Dentro de la bibliografía básica hay 4 materiales fundamentales. Hay 2 que tienen un carácter más general, de marco, y que abordaremos al principio del trabajo práctico, que es el texto de Raquel Gurevich y de Isabel López, y otros 2 textos que abordan aspectos más específicos de la actividad práctica y de la unidad temática en particular. El texto de Miriam García García, aborda, desarrolla la importancia de las miradas que ponen énfasis en la sustentabilidad, en la ecología para la planificación urbana. Y el texto de Monclús habla de las distintas visiones urbanas que surgieron como crítica al movimiento moderno y que ponen distintos énfasis en aristas que podrían complementarse para una mirada compleja de la ciudad. Por su parte, el texto de Ávila Calzada, que es parte de la bibliografía complementaria, desarrolla un aspecto ya desde una mirada propositiva para contribuir a la sustentabilidad urbana, que es pensar en los sistemas verdes urbanos. Y esta es la bibliografía usada en esta presentación, que no está en la bibliografía básica, pero muchas están citadas dentro de la misma. Bueno, esta fue la clase. Gracias por la atención. Para terminar, les quiero recordar los medios de comunicación que tiene la cátedra, las aulas web, el sitio en el aula web, el blog de la cátedra, el Instagram, y también les dejo mi mail por cualquier consulta que surja, que la podemos canalizar por esa vía o a través de las aulas, de los encuentros sincrónicos que tengamos y también por intermedio de sus docentes. Gracias de nuevo.